chicos, yo me llamo Silvia, trabajo en la Escuela Infantil Leseanes, seguro que algunos ya me conocéis. Hoy os voy a leer El monstruo de colores, a ver si os gusta, ¿vale? Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con tus emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tienes que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. Esta es la alegría. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. Esta es la tristeza. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada. ¡Ay! Esta es la rabia. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que es difícil de apagar. ¡Ay! Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia. Quieres descargar la rabia en otros. Este es el miedo. El miedo es cobarde y se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrán hacer lo que se te pide. ¡Ay! La calma. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. ¡Ay! Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. ¡Ay! Y te sientes en paz. Pues monstruo de colores, estas son tus emociones. Y así, cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Lo veis? Mirad, la tristeza, que es de color azul. ¡Ay! La rabia cuando estamos muy enfadados, que es de color rojo. El miedo cuando nos hacemos pequeñitos, es de color negro. ¡Ay! La calma. La calma es de color verde. Y la alegría, que siempre estáis vosotros súper contentos, es de color amarillo. Pum, 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 pum. Y ahora, monstruo de colores, ¿se puede saber qué te pasa? Este es el cuento de los cuentos preferidos de nuestros niños de la escuela. Y os vamos a proponer, todas las profes, una actividad para que hagáis con papá y con mamá. Os la vamos a colgar en la web para que tiñáis espaguetis y así separéis también vuestras emociones. Y le contéis a papá y a mamá qué es lo que os da alegría, qué es lo que os da tristeza y miedo y calma, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en otro momento. Un beso muy fuerte, que lo estáis haciendo genial. Ánimo, ¿vale, chicos? Chao. Hola, ¿qué tal? Por fin encontramos una fórmula para poder seguir contándoos cuentos. Hoy voy a contaros el favorito del grupo de los Trasgos de la Escuela Infantil Leseanes. A ellos les encanta este cuento, Pipi Caca. Pero con esta historia de tener que quedarse en casa así de repente, yo solo tengo aquí este cuento pequeñín. Y es muy difícil que podáis ver así las imágenes. Entonces, gracias a unos ayudantes estupendos que yo tengo, que me hicieron estos dibujos tan hermosos, pues vamos a poder compartir la historia de otra manera. Esperemos que a vosotros os guste tanto como a los Trasgos. ¿Vamos? Venga. Pues esta historia dice así. Había una vez un conejito que solo sabía decir una cosa. Solo sabía decir pipi caca. Cada mañana su mamá le decía,
venga, conejito, levántate. Y él decía, ¡oh, pipi, caca! A mediodía, su papá le decía, conejito, cómete las espinacas. Y él decía, pipi, caca. Pero por la tarde, su hermana mayor le decía, conejito, ven a bañarte. Y él decía, pipi, caca. Pero un día vino un lobo y le dijo, ¿puedo comerte, conejito? Y el conejito respondió, pipi, caca. Y entonces el lobo se lo comió. Cuando el lobo llegó a casa, su mujer le preguntó, ¿cómo estás, queridito? Y el lobo respondió, pipi, caca. Pero un poquito más tarde, al lobo le comenzó a doler la tripa. Se encontraba mal y tuvieron que llamar al médico. Cuando el médico llegó a casa, dijo al lobo, a ver, diga usted, ¡ah! Y el lobo respondió, ¡pipi, caca! Pero el médico, muy enfadado, le dijo, ¡pero si te has comido a mi hijo! Y el doctor, que no tenía miedo a nada, abrió la boca del lobo para buscar a su conejito. Y cuando por fin lo encontró, papá conejo dijo, ¡ay, mi pequeño pipi caca! Y el conejito, muy enfadado, le dijo, pero papá, ¿cómo te atreves a llamarme así? Yo me llamo Simón y lo sabes muy bien. De vuelta a casa, su papá le dijo, conejito, cómete la sopa. Y él dijo, pues claro, porque está buenísima. Pero cuando su papá le dijo que se cepillara los dientes, el conejito dijo, pedo. Y colorín colorado, este cuento de este conejito tan pillín se ha acabado. Esperemos que a vosotros os guste tanto como a los trasgos. A ellos es el que más les gusta del mundo mundial. Bueno, se acabó. No podemos estar juntos, pero al menos sí sentirnos cerca.